Bueno, hola, buenos días. Espero que se me escuche correctamente. Bueno, vamos a llevar a cabo esta presentación de la actividad que se requiere, en la cual vamos a ir hablando un poquito sobre un resumen de, de lo que ha llevado la asignatura y de los hitos que han ido sucediendo a lo largo de la historia hasta nuestros días. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos allá. Bueno, en lo que es en la agenda y en lo que es en la presentación del, del PowerPoint, pues bueno, en primer lugar tenemos una introducción con una presentación. Eh, bueno, que no lo dije antes, mi nombre es Luis Toledano. Bueno, estoy estudiando el primer curso del grado en Derecho y, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la noción de la cultura jurídica y un poco del derecho romano en muy resumidas cuentas, lo que nos dé tiempo dentro del margen que se nos establece. Luego, de los diferentes autores jurídicos eh, que tenemos hasta nuestros días. Luego, un poco también del derecho visigodo y del derecho canónico también. Y luego, por último, pues de la codificación y el origen de la Constitución, bueno, que yo he considerado que son de las partes más importantes que fundamentan la asignatura, principalmente. Bueno, tenemos aquí una escala de tiempo en el cual pues hablamos de la noción de cultura y del derecho romano, por lo cual se podría decir que la cultura jurídica es una parte importante de cada cultura, de cada civilización y del ser humano como ser jurídico, porque lo somos por naturaleza. Luego, de los diferentes autores que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura con usted, pues bueno, han sido pues de los más destacados, pues podrían ser Aristóteles, Tomás de Aquino, Hobbes, Rousseau, Locke, son así los más principales. Luego tenemos el derecho visigodo antes de la conquista del Imperio Romano, así como sus códigos, y luego también después de la conquista del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano cayó, y luego tenemos el derecho canónico como añadido también a la teología. Se añade también a lo que es el campo religioso. Luego tenemos la codificación como acontecimiento jurídico esencial de la Revolución Francesa y la falta de unificación de las naciones europeas. Y luego tenemos el origen de la Constitución, que es la regulación y organización de los poderes del Estado. Y sale pues lo que conforma la Constitución, que es la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Eh? Bueno, pues un poco de introducción. Eh, Como hemos mencionado, vamos a ir hablando un poquito sobre lo que es la noción de cultura jurídica, derecho romano, los diferentes autores, los diferentes derechos y luego la codificación y el origen de la Constitución. En noción de la cultura jurídica, pues bueno, cabe destacar de que, bueno, como hemos dicho, la cultura jurídica es una parte importante de la cultura de cada civilización, del concepto de persona y de sociedad, y así es como será su cultura. El ser humano, por naturaleza, es un ser jurídico eh, que en ese caso se nombraría como derecho natural y
del que nace de lo justo, que es el derecho positivo. También hay que ver cómo se percibe el derecho y qué papel juegan sus agentes como ciudadano, jueces, abogados, etcétera. La cultura jurídica es la que se pone en el centro a la persona, ¿de acuerdo? Pero también hay que verlo desde una base sociológica y debe complementarse con la perspectiva histórica, eh, con el sistema jurídico y con el ius naturalista, ¿vale? Lo justo que es natural, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, que me estoy yendo un poquito, pues bueno, luego también tenemos el pluralismo y el multinacional, que básicamente el pluralismo pues es una variedad de pensamientos con una base común, aceptada, y luego la multi son sobre bases opuestas, ¿de acuerdo? Luego, pues bueno, tenemos el derecho romano, que el derecho romano, pues básicamente es lo que donde se asentaron los principios jurídicos universales eh, que se conocen hoy en día con los ordenamientos occidentales, ¿de acuerdo? Eh, Estos se asentaron en Roma, que, que es la función de derecho de un ser técnico de resolución de los litigios de forma equitativa y básicamente lo que se busca con el derecho romano es solucionar los conflictos jurídicos particulares entre los ciudadanos, así como el elemento de cohesión de civitas de la ciudad, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí una serie de autores, principalmente, en el cual tenemos primero a Aristóteles, que es un pensador polifacético, que introduce el concepto de justicia natural e introduce el método analítico y se sale de lo abstracto, ¿vale? Para él, básicamente, la justicia natural es igual para todos los hombres, ¿de acuerdo? Y luego la justicia civil es el derecho político que se puede distinguir de lo natural y lo que es puramente legal. Luego tenemos a Tomás de Aquino, que es un pensador renacentista. Luego tenemos a San Agustín de Hipona y luego también tenemos a Hobbes, que es un filósofo racionalista. Luego tenemos un poco lo que es el derecho visigodo, que fue antes de la conquista del Imperio Romano, que fue un derecho constitucionario y asambleario eh, para entrar en contacto con el ordenamiento romano y fue cambiado para convertirse en un derecho legislado. Poco a poco se fue coexistiendo con la tendencia jurídica germánica y la románica y se fue basando pues en leyes escritas. Y los bárbaros se vuelven pues un poco más sedentarios y con el tiempo se crean las estructuras de organización como las romanas, como el rey, la nobleza y el pueblo llano. Eh, Luego tenemos una serie de códigos, como pueden ser pues, el código de Euricio, el código brevario de Alarico, el Liber Iudicorium, ¿vale? Perdón. Y luego, pues, básicamente, que no nos podemos extender mucho más, tenemos el derecho canónico, que constituye la cumbre del derecho canónico, que básicamente es algo innovador y el objetivo es de constituir como un cuerpo sistemático y armónico. Se añade también a la teología, ¿vale? Y se compone siguiendo un orden por materias. Primero lo encabeza un dictum y luego pues se hace pues un dictum propio, ¿de acuerdo? Luego tenemos la codificación, que, que la codificación es básicamente un acontecimiento jurídico esencial en el que se unen la Revolución Francesa y la falta de unificación con las naciones europeas.
La codificación es un derecho de cada país que supuso un frenazo a las ambiciones de unificación del derecho europeo emanando del derecho romano. Los primeros códigos fueron, pues, por ejemplo, el de Baviera, el prusiano y el austríaco. Luego también estuvo, pues, el código de Napoleón, que marcó un granito por su claridad técnica y respuesta a las necesidades de la época y fue una gran influencia en el resto de los países europeos. Su origen fue en Grecia, una ley natural como un conjunto de normas provenientes de la divinidad, superiores y anteriores a las creadas por la comunidad. Luego tenemos el origen de la Constitución, que el origen de la Constitución, pues básicamente es la regulación y la organización de los poderes del Estado, como pueden ser tanto la parte orgánica y la parte dogmática. Luego tenemos, pues, unas clases de constitución que pueden ser de forma de exteriorizar, dificultad para su reforma, una extensión, una innovación o continuidad y luego, por último, la titularidad de la soberanía. ¿Vale? De acuerdo. Y bueno, como solamente tenemos unos 10 minutos, pues bueno, esto es en muy resumidas cuentas, pues las partes fundamentales que componen la asignatura y los diferentes hitos y los diferentes acontecimientos que se llevan a cabo pues en lo que es la formación histórica de la cultura europea. Bueno, con esto me despido, un saludo y muchísimas gracias. Un saludo, chao.